¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Me gustaría una primera reflexión de las dos en relación a este tema, a lo que es realmente vivir en una cultura que sea más intergeneracional. Por favor, Celia. A ver, me gustaría empezar primero con una buena noticia, ya que estamos hablando todo de lo complejo que está el mundo. A ver, vivimos más, y eso es bueno. Y no solamente vivimos más, sino que vivimos mejor. Cada vez más ya no hablamos de la esperanza de vida, sino de la esperanza de vida saludable, que creo que en España la tenemos como hacia los 63 años, que a mí me parece poco, pero bueno, también es que lo que estamos hablando de fuera de cualquier tipo de limitación o fuera de cualquier tipo de discapacidad. Entonces, el vivir más y mejor es una buena noticia, es un gran logro de la sociedad en la que estamos. Ahora, eso nos ha cambiado totalmente la estructura que teníamos demográfica. Lo más obvio son las pirámides, que ya no son así, empiezan a ser así, más bien así, porque en los medios de los 40 todavía tenemos mucho, pero va claramente hacia ese lado. Y no solamente la estructura demográfica, sino, como hemos visto, hay 6 generaciones. También el tema de las generaciones depende un poco, pero hay 6 en la sociedad, 4 en las organizaciones, muy distintas entre ellas. Aquí estamos hablando de los boomers, que son los que estamos saliendo más o menos del mundo corporativo, los Zetas que están entrando y son radicalmente diferentes unos de otros, en digitalización, en valores, en compromiso con la empresa, en observaciones de vida. Entonces, la cuestión es, a mí me gusta la parábola bíblica, que no se puede echar vino nuevo en ordes viejas, porque las ordes se rompen y se desparrama el vino. Estamos un poco en las mismas. La culpa la tienen las generaciones o las estructuras que tenemos que empiezan a resquebrajar y empiezan a tener fricciones. Entonces, quizá más que cambiar a las personas, habrá que cambiar esas estructuras para que se adapten a lo que es el vino nuevo, que es la nueva situación demográfica en la que tenemos. Y esto, Bárbara, es fácil de decir, porque claro, todos tenemos claro, por lo menos los que estamos aquí, que creemos en todo esto. Tenemos claro que hay que hacer algo. La pregunta es, ¿estamos preparados para que estas estructuras, probablemente demasiado rígidas, que hemos tenido hasta ahora, de división generacional, de considerar a los jóvenes por un lado, los mayores para otro, los maduros, ¿estamos preparados para que realmente en las empresas, en la sociedad, vivamos una realidad intergeneracional, con más intersección, con más colaboración y convivencia entre las diferentes generaciones? Bueno, la respuesta corta es que no. Todavía no estamos preparados. La demografía es una de las ciencias más exactas, donde la realidad que estamos viviendo hoy no nos cae por sorpresa. Todos sabemos lo que iba a pasar y hacia dónde va la sociedad. La cuestión es que vivimos en lo que se denomina la vieja narrativa de la vejez. Y es esa disonancia o esa paradoja que existe entre las ideas preconcebidas que tenemos en nuestra cabeza en términos de lo que es ser mayor, lo que es la vejez. Automáticamente se nos vienen los abuelitos sentados en el banco de la plaza echándole de comer a las palomas, ¿no? Es como, tenemos una narrativa de vejez muy arraigada, incluso dentro del mundo empresarial, donde se asocia a la edad con una pérdida de capital humano y con una pérdida de productividad. Toda la evidencia, todos los estudios dicen que eso no es así, pero parecería que hay una cuestión de obsolescencia programada del talento dentro de las empresas y, dependiendo de la industria, a partir de los 40 empiezas a ser molesto. Ya a los 45, a los 50 empiezas a salir o bien con prejubilaciones o bien con reestructuraciones, y es la empresa la que, en cierta forma, como comentabais antes, desprecia ese talento que está en la mejor etapa de su vida, en una etapa plena de productividad, con las cosas muy claras, con una serenidad que no nos podemos dar ese lujo. Entonces, yo lo que creo, y soy muy obsesiva de la narrativa, del wording, de trabajar en educación, en difusión como estos eventos, porque lo que hay que hacer es ese cambio de mentalidad. Hasta que no suceda el cambio de mentalidad, no vamos a poder dar el paso definitivo. ¿Cómo estamos en España en comparación con otras realidades? Latinoamérica, Norteamérica, Europa. ¿Qué foto, Celia, tenemos en este momento en España en comparación con otros países en relación a este tema? A ver, los números, como decíamos, con los números se puede jugar mucho, pero los números sin contexto también nos engañan mucho.
Entonces, por ejemplo, si estamos viendo en España, creo que solamente cerca del 3% mayores de 65 años trabajan, lo que, como decíamos antes, es una pérdida de talento. Miras, por ejemplo, en países como el Perú, es el 50% de la gente mayores de 65 años que trabajan. Pero claro, luego te das cuenta que en Perú no hay cobertura de pensiones más allá de un 30% de la población. Entonces, ahí hay que mirarlo siempre todo en contexto. Quizá donde mayor se nos escapa el talento sería de 45 a 55, que ahí es verdad que en España estamos alrededor del 62%, por lo que decía Bárbara, prejubilaciones, gente que deja el mercado laboral. Entonces, quizá ahí, cotejándolo con el paro, que creo que estaba alrededor del 12%, quizá es donde empezamos a ver un poco más esa realidad. Latinoamérica, nosotros hemos hecho muchos estudios comparando por una parte con Europa y por otra con Latinoamérica, pero claro, ahí la pirámide todavía no está como la nuestra y la cobertura social es muy pequeña. Entonces, lo que realmente creo que nos interesa es la gente que quiere y puede trabajar, que tenga una opción, pero no trabajar a cualquier costa más allá de una edad en la que mucha gente a lo mejor no se siente con esa actividad. Bárbara. Pero... Yo, bueno, me había rescatado como 3 claves, 3 ideas. Una es el tema de la empleabilidad, ¿no? La comparativa entre la empleabilidad de los jóvenes y los seniors. Lamentablemente en España somos como los primeros en desempleo juvenil y también en desempleo de larga duración de los seniors. Y aunque hablamos de desempleo, son 2 cosas diferentes. La gente joven tiene mucho problema para acceder a su primer puesto de trabajo, a que alguien apueste por ellos, le den esta oportunidad y les paguen un salario digno y acorde a la capacidad que ellos tienen, ¿no? Porque trabajar gratis, hay muchos que trabajan gratis. En cambio, en los seniors, el problema es la reinserción laboral una vez que son expulsados prematuramente del mercado de trabajo. Por eso hablamos de paro de larga duración, ¿no? Donde las personas de más de 50 años pasan más de 2 años como desempleados. El segundo concepto es, bueno, la comparación entre España y Europa, donde el último Eurostat dice que la tasa de paro senior entre 50 y 74 años en España es la más alta de Europa, ¿no? Entonces, hay un rechazo. Curiosamente, tenemos una de las esperanzas de vida más altas del mundo y la esperanza de vida saludable más altas del mundo, pero las tasas de paro senior más altas. Y el tercer concepto es... para mí, y me obsesiona mucho este tema, es el tema de la empleabilidad o del trabajo. Porque lo que se está agotando son los puestos de trabajo fijos convencionales como los conocemos. Y ese es un modelo muy agotado. Por otro lado, tenemos otras fuentes de generación de ingresos, como el emprendimiento o el trabajo autónomo, que ahí sí los seniors, en gran parte porque se ven obligados y no les queda otra, terminan montando sus negocios de tipo independiente o autónomo. Entonces, el concepto de mercado de trabajo es más amplio que el empleo puro, pero dentro del empleo hay un problema estructural con jóvenes y con mayores. Me gustaría comentar a eso porque es verdad que en esa investigación que hicimos en países latinoamericanos y en España, lo que sí que nos dimos cuenta que el emprendedurimiento, se me acaba de ir la palabra, emprendedurismo, entre senior y muy jóvenes, en América Latina había casos verdaderamente sorprendentes entre abuelos y nietos, no hijo y padre, sino abuelos y nietos, porque la distancia te hace la atracción. Entonces, la distancia entre el nieto y el abuelo, que están un poco de salida y entrada, había, pero empresas espectaculares que habían hecho la experiencia del abuelo con las tecnologías y la digitalización del nieto. Entonces, yo creo que por ahí nos da una idea en las organizaciones cómo juntar esas 2 fuerzas, ¿no? De esa manera tan natural. Vamos a intentar un poquito, ¿sabéis? Mi obsesión de salir siempre de estos foros, por lo menos con alguna action plan o con algunas sugerencias por lo menos. Para empezar, me gustaría saber qué aporta, por qué es tan importante que tengamos equipos intergeneracionales. Y segundo, ¿cómo podemos ayudar las empresas públicas y privadas a que rompan estas estructuras, a que rompan estos reinos de Tafia en los cuales hay que poner la gente por edad según la función, el departamento, el sector o lo que sea?
Les voy a decir una cosa. Ahora, justamente, mientras estabais hablando, a mí se me va un poco la olla cuando escucho cosas, porque hago flashback con mi niñez inmediatamente. Y claro, me voy a mi pueblo, ¿no? Entonces, pueblo pequeño, con un 30 y pico % de desempleo en el sur de Italia y tal. Imaginaros un poco, clásico pueblo del sur de Italia. Cine Paraíso, ¿no? Que es de donde vengo yo. Claro, en mi imagen son las familias humildes en las cuales el papá le enseña al niño a hacer su trabajo, ¿no? Y la artesanía del pizzaiolo que le enseña a su hijo y luego a su nieto. Es decir, me vienen todas esas imágenes en las cuales yo he vivido toda mi niñez con las generaciones mezcladas. No por otra cosa, porque en mi pueblo no había ni fábrica, ni empresa, ni nada. Nos apañábamos como sea, empezar por mi familia, que eran agricultores, por lo tanto, se apañaban para sobrevivir. Bien, ¿por qué me viene este flashback? Digo, si es tan natural que papá, hijo, abuelo, nieto se mezclen, ¿no? ¿Por qué es tan difícil en las empresas? A ver, yo diría, vuelvo a lo de los ordes viejos. ¿Cuáles son los defectos que tiene la estructura actual? Por los análisis que hemos hecho, fundamentalmente tienen tres. Uno es el edadismo, las narrativas que hay. El segundo es la desafección. En esta empresa no se me escucha. En esta empresa, lo que llaman ahora el grey ceiling, hay ahí una cúpula que no me deja hablar. Entonces hay una sensación en todos los grupos etarios, no solamente en los mayores o en los jóvenes, de no me siento parte de esta empresa, una desafección. Y luego hay una fundamental, que es la falta de accesibilidad. Cada vez más tenemos herramientas de trabajo en la cual quizá no todo el mundo tiene la misma accesibilidad. Entonces, esos tres grandes fricciones nos dan las claves, entiendo yo, a qué es lo que se puede hacer. Primero, nuevas narrativas. Iniciemos conversaciones. Por ejemplo, hay una que estudiábamos de correos que me gustaba mucho, que era simplemente juntar cada 15 días a mayores, jóvenes, a contarnos cómo nos vemos. Claro, es que vosotros sois muy lentos, no, pero es que vosotros sois chapuzas. De ahí empezar nuevas narrativas. La utilidad y la productividad es lo mismo. Uno tiene que ser siempre productivo. Hay mayores que son muy productivos, otros son más lentos, pero son útiles igualmente. Entonces, a lo mejor nos tenemos que replantear cuál es el concepto de productividad y de utilidad, para ver cómo podemos contribuir de diferentes maneras. La otra es la integración de esos grupos diferentes, que hablamos un poco de combatir la desafección. Tenemos que escuchar, y la escucha no siempre es a los mismos ritmos y a los mismos niveles. Entonces, el sentirse escuchado o el sentirse valorado también pasa por otro lado. Pues a lo mejor ahí es verdad que el joven tiene muchas ideas, pero a veces no le valoran por ese edadismo de, claro, pero es que eres muy joven para entender lo que está pasando. Entonces, ese proceso de escucha y valoración tiene mucho que ver con crear esos equipos de trabajo. Yo hay un ejemplo que me gustaba mucho, era colombiano, Janis Shoes se llamaba, que hacían zapatos, pero zapatos estos tradicionales, en el cual los mayores tenían una experiencia de modelar a mano estupenda. Les pusieron en grupos de trabajo con jóvenes digitales que lo que hacían era modelar en 3D esos mismos modelos del mayor. Los objetivos iban para los dos igual y los resultados también. Pero ahí se aprendía un poco lo que puede cada uno aportar desde su lado. Y la última, que es la falta de accesibilidad, para mí la más compleja. Una primera es un diseño, intentar un diseño universal. Hay muchas personas mayores digitales de naturaleza, yo no. Y yo me paso mucho tiempo de mi vida aprendiéndome la plataforma nueva todos los años para utilizarla. Y hay veces que se me va mucho el tiempo por ahí. Claro. Entonces, el problema es que no nos adaptamos o que la tecnología no se adapta al usuario. A lo mejor habría que hacer una tecnología mucho más fácil para no tener que estar siempre con ese esfuerzo de continua reprogramación. Bárbara. Bueno, yo también me apunté 3 cosas que me parecen imprescindibles, ¿no? Hablando de narrativas, o sea, es verdad que hay una parte de narrativa de cambio de lo que se llama mindset o mentalidad, pero por otro lado, yo creo que las empresas tienen que entender el longevity dividend o el dividendo de la longevidad. Y es que tener representadas a todas las generaciones dentro de la empresa les genera un beneficio económico real y concreto. No nos engañemos, las empresas son entidades con fines de lucro. Claro. Y los buenismos o las iniciativas llegan hasta donde pueden llegar. Y yo creo que lo que hay que hacer es demostrarle con estudios concretos y reales que existen sobre el aporte económico y el incremento en rentabilidad
que la representatividad de las generaciones tiene dentro de la empresa, porque no solamente redunda en una mejor convivencia, en proyectos más robustos. Hablamos de diversidad, equidad e inclusión, hay hasta 8 tipos de diversidad, pero la diversidad etaria siempre se queda como la última, ¿no? Redunda interiormente, pero también redunda en el mejor desarrollo de productos y servicios, porque tenemos al consumidor dentro. Yo, ¿cómo puedo desarrollar un producto o servicio adaptado a una realidad demográfica envejecida si solamente tengo chicos de 30 años trabajando en mi empresa? No lo van a entender nunca. Y, por supuesto, también a la sociedad. Por construir sobre lo de Celia, también yo creo que la parte de las políticas de recursos humanos, lo que se llama políticas end-to-end, hay que mirar desde el propio momento de reclutamiento hasta la salida del talento, mirarlo por la capa de edad, ¿no? ¿Cómo queremos reclutar talento senior o solamente joven? Porque hay una paradoja que es que las empresas se obsesionan en atraer un talento que por sus características no es fiel a la empresa y, por otro lado, empujar y echar a los que más fieles pueden llegar a ser a la empresa. Entonces, estas paradojas y estas disonancias están permanentemente activas dentro de lo que implica una perspectiva de edad en las empresas. ¿Ves una evolución, ves un cambio de tendencia real en la sociedad hacia realmente la necesidad de tener estos equipos intergeneracionales? ¿O, en un cierto sentido, nuestras palabras, vuestros estudios, todo el trabajo que estamos haciendo, no lo veis reflejado en los resultados, en los datos que tenéis? Yo sí lo veo. O sea, yo sí que veo que, por ejemplo, llevamos 5 años haciendo el índice de innodiversidad, de ver un poco las diferentes diversidades, tanto demográficas, experienciales o cognitivas en las organizaciones, y de unas 800 empresas que han estado participando en el estudio, la edad era el número 3, después de mujer y discapacidad, que evidentemente hay una ley al respecto, con lo cual es obvio que esas dos están antes. Entonces, la primera, digamos, libre sería la de edad. Luego, otra cosa es, como hemos hablado alguna vez, qué se está haciendo y hasta qué punto eso tiene resultados. Pero también quiero decir que una cosa es la necesidad y otra que no es fácil. O sea, estamos hablando de poner grupos juntos, estamos hablando de lealtad, pero es verdad que los jóvenes tienen una lealtad diferente, no es que no sean leales, es que tienen un compromiso distinto a la vida y a las empresas. Tenemos que conjugar esas maneras diferentes de entender la empresa, de entender la lealtad, de entender el trabajo, de que unos quieren trabajar rápido para tener más vida, los otros, mi generación, éramos de quedarnos más tiempo en el trabajo. Son ritmos muy diferentes. Y no es que sea mejor uno y otro, son ritmos diferentes que de alguna manera tendremos que aprender a que convivan. Y eso no es fácil. Entonces yo creo que hay un interés real por las empresas de tratar estos temas. No son fáciles y tenemos que buscar herramientas que nos ayuden a que ese acople sea más fácil. Hay que acelerar. Yo personalmente Sí, creo que desde el sí. mundo académico, desde el mundo de la consultoría, donde trabajo yo creo personalmente mucho en la necesidad de crear productos de formación, de coaching que aceleren. Además, yo creo que las empresas están interesadas, por lo menos por mi experiencia a lo largo de los últimos años, los cuales me estoy con mi empresa, evidentemente, comprometiendo a eso, sí que veo que hay interés, pero faltan herramientas que realmente ayuden las empresas a hacerlo. Y cuando hablo de empresa, que también tenéis, hay personas que han trabajado en lo público o trabajan en lo público, hablo de empresa en general, también las empresas públicas, porque no están para mí excluidas de este discurso. Hemos llegado al momento de los minutos de oro, en los cuales sí me gustaría un mensaje final vuestro a todos, a vuestro público, a nuestra cámara, que nos está viendo en streaming, a todo el mundo, un mensaje vuestro hacia todo el mundo sobre este tema. Pues yo les voy a robar el título al siguiente panel, con vuestro permiso, y voy a decir que mejor juntos. Los problemas son globales, son sociales. Entonces no podemos dar soluciones parciales. Y la única manera de conseguir dar una solución global a unos problemas que son tanto organizativos como globales es trabajar juntos. Y para eso tenemos todos, no solamente la empresa, que reflexionar, porque es verdad que los de mi edad
Estamos casi más pensando a ver cuánto me queda para jubilarme y a lo mejor también tenemos que replantearnos realmente qué es lo que quiero en la vida, ¿no? O sea, tenemos que hacer todos un esfuerzo de vamos a intentar entender al otro. Y entendiendo al otro podemos ver qué contribuye cada uno dentro de esa organización. Así que mejor todos juntos. Muy bien. Yo también Bárbara. tres pildoritas. La primera es que la realidad demográfica hablará por sí sola. Yo, a pesar de lo que veo y lo que comento, soy tremendamente optimista porque España tiene una edad media de 43 años y no hemos comentado las bajas tasas de natalidad, donde las generaciones, ¿no?, la inversión de la pirámide poblacional nos va a llevar a, sí o sí, tener que retener al talento senior y extender las carreras profesionales para poder hacer frente a todas las necesidades del mercado de trabajo, con lo cual en ese aspecto la demografía hará su trabajo de manera natural. Lo segundo es pensar en la flexibilidad y los beneficios que desde el punto de vista de las empresas se pueden desarrollar para todas las generaciones. Ahora con el teletrabajo estamos muy basados en la flexibilidad, pero por ejemplo, ¿cuántas mujeres que atraviesan la menopausia se ven afectadas en su día a día en el puesto de trabajo y tienen hasta pánico de decir que están atravesando una menopausia porque no quieren que se las trate de histéricas, de viejas y de tal? Hay programas de acompañamiento en la salud para la transición en la menopausia, bajas de abuelitud. ¿Qué pasa cuando un empleado senior tiene un nieto, si tiene un permiso? ¿O qué pasa si tengo que cuidar de mis padres mayores? Hay un montón de iniciativas que son medidas concretas o quick wins que se pueden implementar. Y lo tercero y lo más importante, la naturalidad. En la sociedad, como comentaba Valerio, convivimos todos ahí fuera, ¿por qué no podemos convivir todos ahí dentro en el mundo de la empresa? Entonces, para mí lo principal es naturalidad y que todos convivamos y que todos compartamos, sobre todo en términos de equipos de trabajo con un objetivo común, pero también desde el punto de vista de las aficiones que puede promover la empresa. Algo cultural, algo deportivo, un voluntariado, cualquier tipo de actividad que ponga en conjunto a personas de diferentes edades y que hagan un bien común a la empresa o a la sociedad. Nos quedan 3 minutos para 2 preguntas. A ver, ¿alguien? Ahí, bien. Por favor. Sí, sí. Si podemos tener otro micrófono de mano, nos ayudaría. Gracias. Visto que Celia ha tenido problemas con su pelo. con el micrófono. Muchas gracias, especialmente por vuestras aportaciones. Me ha hecho reflexionar el tema de que los jóvenes tienen otro ritmo. Comentabas tú, por ejemplo, que ellos no son leales a la empresa y tú, por el contrario, que sí son leales, pero de otra manera. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los jóvenes van a tener que trabajar menos porque tienen más rapidez, tienen que hacer más cosas? Y por otro lado, si esto es así, pues también habría que darle oportunidades a los seniors. Si ellos quieren también tener un espacio pues para hacer algo que ellos no pueden hacer porque están trabajando, pues a lo mejor también habría que reducirle su jornada. Gracias. Para hacerlo entender, no creo que trabajen peor o menos, sino de una manera distinta. A lo mejor son más rápidos y entonces, como son más digitales, pueden hacerlo de otra manera. O en su compromiso, quizá no están pensando en una carrera a 50 años, sino a 5. Por eso yo creo que hay que replantearse quizá un poco el concepto de utilidad. ¿Qué aporta cada uno y de qué manera? Y desde ahí juzgar, porque no todo vale. Pero juzgar desde qué es lo que aporta cada uno al bienestar de la empresa, porque a lo mejor una idea brillante o un nuevo app brillante le puede dar a la empresa muchísimo y otra persona su experiencia le puede dar muchísimo. Entonces, replanteémonos el concepto de utilidad y contribución. Y a partir de ahí ya esa es la jugamos. clave. Esa es la clave. Es decir, todos los paradigmas que hemos utilizado muchas veces, ¿no? Incluso me planteo los assessment, incluso si me apuráis en los currículum, ¿no? Y yo creo que muchos de estos paradigmas tenemos que cambiarlo. Y también para mí, para acabar esta mesa, esta primera mesa, para mí es muy importante que cambien un poco el discurso también los medios de comunicación, que para mí en este cambio tienen una importancia, una responsabilidad absolutamente enorme y probablemente no la están atendiendo como se debe, esta responsabilidad. Y luego también todos los profesionales que nos dedicamos a recursos humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, desde hace años directamente es que no acepto
que un cliente me pida para un puesto de trabajo, para una búsqueda, que me diga qué edad tiene que tener la persona. Directamente que no la acepto. Es decir, no se debería para nada, pero directamente es que no me parece importante tener estos prejuicios para nada, porque estamos en una sociedad donde han cambiado mucho las cosas. Y todo el mundo, y estamos trabajando todo con eficiencia desde muy mayores, y hay gente súper joven que puede aportar mucho. Por lo tanto, tenemos que quitarnos muchos prejuicios. Yo creo que para este tema lo fundamental es eliminar prejuicios, que todo tenemos, ¿eh? Todo tenemos. Una cuña de lo que decías de marketing, mayores. que me pareció muy relevante, que salió en el estudio. Cuando haces un anuncio de personas mayores, o sea, una imagen de persona mayor es para galletitas de mayores, para residencias. Nunca utilizas la imagen de un señor mayor para una bicicleta o yo qué sé, o un coche. Sí, sí, la comunicación, la publicidad, Entonces, el marketing. eso nos marca mucho, claro. Sí, hay que cambiar. Muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Bárbara. Ha sido un placer.